Bueno, como les decía en el video anterior, eh, respecto al niño y a la madre tiene el objeto, ese objeto que satisface la necesidad de ese niño que pide permanentemente alimento, protección, calor. Es una relación fantástica que se da entre ellos dos. Ahora bien, el vínculo es, yo diría, la condición de supervivencia. Vale decir, las condiciones de nacimiento son de tal grado de prematuración que es imposible que un recién nacido sobreviva sin la asistencia del otro social. Y cuando nacemos, el que nos asiste es un ser social, es alguien que ya tiene un carácter social por el solo hecho de asistirnos, ¿sí? En una vida en donde ya venimos, diría Heidegger en algún momento, nacemos arrojados a un lugar, arrojados al vacío, arrojados a la tierra, al lugar donde estamos viviendo, y no sabemos nada y ahí nos tenemos que empezar a parar y empezar a pedir, empezar a aprender, empezar a vincularnos, a vincularnos. Yo les decía hoy que hay algo muy importante en el aprendizaje y que es importantísimo para este tipo de relación. El aprendizaje es algo básico en el vínculo entre dos personas, entre dos sujetos. Y también, un poco concatenando con lo que decíamos en la teórica anterior, y explicarlo o ampliar un poco más el tema de la tríada. ¿Qué es la tríada? La tríada es estos dos sujetos que participan, vale decir, el niño y la madre, o, por ejemplo, yo y uno de ustedes. Somos dos sujetos, con un vínculo en el medio. Hay un tercero en discordia, que es la cultura. Entonces, son el niño, la madre y la tercera persona, que es la cultura. O yo, uno de ustedes, y la cultura, uno o varios. Pero digamos, siempre en nosotros, en el medio, está la cultura, que es una persona más que nos acompaña, no sé dónde está, acá atrás, está, no es visible, pero está. Entonces, se forma en esta tríada lo que podemos llamar un vínculo bicorporal, porque son dos cuerpos, dos sujetos, y tripersonal, porque intervienen tres personas. De eso se trata. Si uno de ellos modifica algo, o dice algo, mejor dicho, afecta al otro. Entonces, el otro afectado va cambiando quizá su forma de ser, su parecer. Si su guía es otra, va a cambiar. Es lo que pasa con la historia. Si la historia fuera siempre la misma y no hay cambios, no sería la historia. La historia cambia en forma continua. Y por eso cambia, justamente, por los vínculos que se van dando y por los cambios y las relaciones distintas entre esas situaciones vinculantes. Una vez dicho esto, a mí me interesaría mucho avanzar y no puedo no nombrar a alguien que es Pigeon Rivière, que ha trabajado mucho en psicología social y que nos ha dejado muchísimos conceptos, algunos cuestionados, otros no, pero digo, interpretar, leer a Pigeon Rivière no es copiarlo necesariamente, sino tomar esos conceptos y por ahí readaptarlos a las situaciones nuestras, a la realidad, a lo que vivimos hoy, ¿sí? A esta realidad que estamos viviendo. Y en base a eso, él también hizo lo mismo con dos grandes filósofos de la historia de nuestra cultura occidental, que fueron Sócrates y Aristóteles. Él también readaptó a sus circunstancias, a la psicología social, a lo que necesitaba para explicar justamente esta situación del grupo, de cómo el grupo se manifiesta, de cómo el vínculo se pone en manifiesto frente al otro. Y lo que nos dice en esta interpretación, ustedes saben quién es Sócrates, el famoso que dijo, solo sé que no sé nada, un gran sabio de la historia. Bien, en esta situación en donde tenemos que ver a estos dos grandes, una
de las palabras que a mí me interesa rescatar es la mayéutica, que él rescata para los grupos. ¿Qué es la mayéutica? ¿Saben qué es la mayéutica? Es sencillamente parir. Ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver esto con...? Sí, sí, es eso, es parir. ¿Parir qué? Es parir un nuevo criterio, un nuevo concepto, una nueva producción de conocimiento. ¿Cómo sucede esto? Él lo decía como que el conocimiento es algo que se da a través del intercambio, del diálogo, del vínculo con el otro. Entonces no iba tanto al rescate de lo individual, sino más al rescate de lo grupal. Cuando alguien tiraba un concepto cualquiera, imagínense que yo decía, bueno, aquello que estoy viendo allá es una manzana roja. Entonces el otro me dice, no, 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 pará, no es una manzana roja, acerquémonos porque tiene la forma, pero no es exactamente una manzana. Hay que fijarse qué fruta es, porque aparte no es tan roja, yo la veo un tanto amarillenta. Digo yo, como es una verdad revelada para mí, es una verdad que yo ya lo tengo como parte de mi conocimiento adquirido, lo sé, es una verdad mía, lo sé, lo veo, lo estoy viendo, está bajo mi experiencia. Y sin embargo, el otro me lo discute, me dice, vamos a utilizar esta palabra, vamos a refutar lo que estás diciendo, y te lo voy a refutar de la siguiente manera. Entonces empieza a manejar otro concepto que por ahí, en la medida que nos vamos acercando, la manzana ya quizá deja de ser una manzana y quizá es otra fruta. Y yo al verlo en la distancia, quizá confuso, la vi manzana y de hecho no lo es. ¿En dónde? Por ejemplo, en un cuadro que estoy viendo enfrente. Y no es una manzana. De pronto era un durazno. Por dar un ejemplo básico de conocimiento sabido y adquirido que ya cada uno de nosotros tiene. ¿Por qué? Porque yo ya les dije hoy que lo tenemos metido acá adentro. Cuando yo, por ejemplo, a ustedes les digo, a ver, ejemplo, hablo de la vaca. Todos nos imaginamos la vaca, ¿sí? La imagen de la vaca la tenemos en la cabeza, pero ¿tenemos la misma vaca? No, seguramente difiere. Por ahí la vaca que yo tengo en mi cabeza es una vaca overa, otro tiene una vaca que es negra, otro tiene, digo, o decimos la casa. Por ahí uno tiene en la idea la casa propia, otros tienen el dibujo de la casita con el techo de esta forma. Lo tenemos grabado como imagen, como concepto, como experiencia, ya lo adquirimos. Entonces cuando ya adquirimos esas experiencias, parecen que esas experiencias son nada más y nada menos que verdades reveladas para nosotros. En una discusión, en el encuentro con el otro, esa verdad revelada que nosotros creemos que tenemos se transforma en una verdad parcial. Entonces, si discutimos sobre si esto es una manzana o no, yo voy a decir, esto es una manzana. Otro va a decir, no, es un durazno. Otro va a decir, es una manzana, pero no es roja. Otro va a decir, o sea, va a haber distintos conceptos. Y de esos conceptos distintos, de esa discusión, se produce nada más y nada menos que un nuevo concepto grupal que sale de la discusión, de esa mente grupal que aparece en ese grupo. Hay un parir conocimiento, hay un parir un nuevo concepto, hay un saber colectivo que aparece en ese lugar y posiblemente yo cambie al menos un poquito la perspectiva. ¿Sí? Hay un manejo de cambio en la perspectiva o en la mirada o en el conocimiento. Hay una instancia que es muy importante saber y que es el famoso saber sabido. ¿Qué es el saber sabido? El saber sabido es el saber que yo tengo sin saber que lo sé. ¿Por qué? Porque el saber sabido es nada más y nada menos que el saber de la práctica social, el saber cotidiano, ese saber que ya nos marca una experiencia, es un saber que ya tenemos como incorporado por la experiencia, por lo diario, por lo transitado, por la vida que tenemos, por la acumulación de años. Entonces ya hay un saber que ya lo tenemos, lo llevamos con nosotros. Y cuando discutimos un tema cualquiera, por más menor que sea, no les digo cuando hablamos de política, de religión, de temas muy fuertes como el aborto. Bueno, ahí aparecen discusiones muy fuertes, pero nosotros cuando discutimos y nos metemos ahí, ya venimos con un saber sabido, que a veces no sabemos que lo sabemos, pero lo tenemos. Ese saber sabido es muy importante y es el que aporta a esta situación de debate que se da, que muchas veces cuando refutamos, le ha pasado también en las situaciones
a Sócrates han sido encuentros de debates muy fuertes, de situaciones hasta inclusive desagradables a veces, pero que han parido casi siempre conocimiento. Y de eso se trata. El saber sabido, el choque, el vínculo entre dos o más de un grupo y lo que surge de él, lo que emerge de ahí, es nada más y nada menos que un nuevo conocimiento. De eso habla Sócrates. Cuando un profesor se pone frente a la clase, muchas veces uno cree que es, bueno, el profesor dice lo que piensa o lo que ha leído y baja línea. No es la historia de esta materia, no es bajar línea. Acá vamos a intentar que yo pueda aprender también de ustedes y que ustedes aprendan de mí. Es decir, lograr un feedback en donde empecemos a parir conocimientos, quizás no conocimientos esenciales, o quizás sí, pero me interesaría muchísimo en esta materia poder parir conocimientos, que haya en el ida y vuelta conocimientos que se produzcan de este encuentro grupal, en donde yo no les voy a bajar línea, voy a estar como instructor, como guía, pero que quiero que haya ese ida y vuelta para que se produzca verdaderamente entre nosotros un conocimiento. ¿Por qué? Porque se necesita al otro, siempre se necesita al otro, para poder saber más, para enterarse más. Imagínense las verdades científicas. Siempre se modifican, siempre hay un medicamento que reemplaza a otro porque es mucho más efectivo para una determinada enfermedad. Entonces el otro ya dejó de ser, ahora es nuevo, o sea, va cambiando, se refuta, se corrobora y en definitiva aparece una nueva historia, cambia la historia. Y recuerden, muchas veces los medicamentos o la ciencia ha cambiado el mundo, ha cambiado el pensamiento inclusive del mundo. Hoy particularmente estamos viviendo en una situación de un mundo globalizado muy particular en algo que nos afecta a todos y que seguramente después de esta historia va a haber cambios. Va a haber cambios en las conductas, en los conocimientos y va a haber un parir un conocimiento. De hecho, ya lo estamos haciendo en el vínculo con el otro. Bueno, esto es un poco lo que le quería contar respecto a Sócrates. Ahora, vamos a Aristóteles. Aristóteles nos habla de dos situaciones, o mejor dicho, dos conceptos que hay que tenerlos muy en cuenta para el vínculo. Uno es el sum politikon y el otro es la filia. ¿Qué es el sum politikon? Sum, animal, politikon, política. Dice Aristóteles que el hombre es un animal político, un animal cívico, que es distinto de Dios y es distinto de las bestias. Es alguien que razona, que puede crear una sociedad, que puede organizar vida en las ciudades. O sea, es alguien distinto, ¿sí? No es alguien cualquiera y necesariamente no es ni Dios ni es un animal. Esa es un poco la diferencia. Y en cuanto a la filia, nos ilustra respecto a la amistad. Yo me amo a mí mismo, amo a mis padres, amo a mis hermanos. O sea, esto un poco de ver que la vida valga la pena, transmitir ese enamoramiento por el otro, pertenecer a un grupo, eh, estar compartiendo parte de ese saber político con el otro y estar integrados justamente a una sociedad, a un lugar, habla de esa filia, de esa unidad, de esa pertenencia, de esa grupalidad en donde nosotros no nos podemos desunir, no estamos fuera de, estamos dentro de. Y cuando vamos a otro lado, imagínense que viajamos al exterior y vamos a otra ciudad, parece que vamos a otro mundo, hay un encuentro, hay un choque de culturas que lo vemos nosotros porque llevamos una cultura, arrastramos, tenemos todo un arrastre cultural en lo que decimos y en lo que hacemos y de pronto nos encontramos con que las casas son distintas, las calles, la organización, el idioma, las costumbres. Quizá nos terminamos adaptando, pero también si nos quedamos ahí terminamos extrañando Buenos Aires,
terminamos extrañando las cosas que hemos aprendido, que tenemos intronizadas dentro. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el vínculo es aprendizaje. El vínculo es aprendizaje. Fundamentalmente, nosotros tenemos que saber que podemos aprender del otro y que no somos seres con verdades total y absolutamente reveladas. Somos seres que sabemos que estamos en ese lugar justamente para poder aprender. Yo les decía que el aprendizaje es fundante en el vínculo de la misma forma que la comunicación. Poder comunicar y poder aprender es la base del vínculo. Quedamos así para la próxima, en donde ya vamos a empezar a hablar de grupos. Nos vemos.